Muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos estéis oyendo. Bienvenidos una semana más a Historias de Fútbol. Hoy os traemos el octavo podcast, la octava historia de fútbol que podréis disfrutar. Hablamos el pasado capítulo de la Copa de Ferias y esta vez volvemos a centrarnos en un futbolista, como en nuestros primeros programas, como personaje principal de nuestra historia de hoy. Como ya sabéis, todos los podcasts los podéis encontrar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Igualmente, toda la información relativa a estos programas la podéis conocer en nuestros perfiles de redes sociales. Ya sabéis, anotad en Twitter @HIST_D_fútbol y en nuestra página de Facebook Historias de Fútbol. Sin más dilación, presento a mi compañero Gonzalo Lancharro para que introduzca el tema de hoy, que no es otro que Cristian Daniel Coluso Peralta, futbolista muy recordado por la Sevilla futbolera. Muy buenas, Gonzalo. Pues muy buenas, ya octavo programa que os estamos presentando en esta ocasión y en el que pues volvemos a hablar de la carrera de un jugador. Volvemos, al igual que en el primer programa, a hablar de un jugador argentino, pero en este caso poco va a tener que ver Diego Armando Maradona, que fue quien nos ocupó en ese programa inaugural, con Daniel Coluso Peralta, el protagonista de nuestra historia de hoy. Un futbolista que especialmente a los aficionados sevillistas les sonará bastante por ser uno de estos jugadores que suelen venir a la memoria cuando un fichaje sale mal, cuando un jugador pues se la pega, ¿no?, por así decirlo en unos términos más coloquiales, al llegar al club de Nervión. En este caso hablamos, como decimos, de Cristian Daniel Coluso Peralta, que es su nombre completo, un futbolista que nació en el año de 1977 en la ciudad argentina de Rosario, y un futbolista argentino que comenzó su carrera en el club local, en uno de los clubes locales, en este caso en Rosario Central, con quien debutaría en 1994 y llamaría bastante la atención en este debut por ser un jugador de una gran habilidad con la pelota en los pies. Efectivamente, Gonzalo, Coluso debutó muy prontito, muy joven, y es que desde muy temprano empezó a llamar la atención del entrenador del primer equipo rosarino, que era por entonces Pedro Marqueta. Y así es como Coluso, fijaros, si tanto llamó la atención, que con tan solo 17 años de edad, sin ni siquiera haber cumplido la mayoría de edad, ya debutaba en partido oficial con Rosario Central, haciéndolo contra Ferrocarril Oeste en el año de 1994, un Ferrocarril Oeste que también ha aparecido en nuestros programas y que os recomendamos con especial énfasis aquel programa en el que hablamos de los verdes de Caballito, no dedicado exclusivamente a este club argentino, sino tratando la figura de Carlos Timoteo Grigol, que dejó una huella imborrable en los verdes de Caballito. Ahora mismo me bailan un poco las fechas, pero pudiera ser que en aquel debut de Coluso estuviese en el banquillo rosarino Timoteo Grigol. Si no estaba, me suena a mí que hacía bastante poco que había terminado su segunda etapa en Ferrocarril Oeste, pero como decimos, bueno, pues viene ahora al caso recordar aquel programa sobre Timoteo Grigol, que también, pues, igual que Coluso pasó por el Sevilla, pues Grigol lo hizo por el Betis. Pero bueno, volviendo al protagonista que nos ocupa hoy, a Cristian Coluso, futbolista que, como decimos, debutó en Rosario Central con 17 años y lo hizo contra Ferrocarril Oeste en el año 1994. Y es que el argentino, desde el primer momento en el que saltó al césped del estadio de Rosario Central, fue una gran promesa que se destapaba ante los ojos de todos los aficionados argentinos. Y es que especialmente hay que destacar el encuentro disputado el 18 de diciembre de 1994, apenas unos meses después de su debut, contra otro club histórico del fútbol argentino como es San Lorenzo de Almagro, donde su equipo venció por 3-2, anotando Coluso 2 de los goles. Hay que decirle, Gonzalo, a nuestros oyentes que Coluso compartía generación en las categorías inferiores de la selección argentina con jugadores que seguramente a muchos de nuestros oyentes le va a sonar, porque
Todos ellos pasaron por la Liga Española y es el caso de Ariel Ibagaza, más conocido como el Caño Ibagaza, que sobre todo pues lo recordamos de su etapa en el Real Mallorca. Leo Biagini, que fue también un delantero que estuvo en nuestra liga. Juan Pablo Sorín, que no va a recordarlo con aquella melena jugando en el lateral zurdo del Villarreal y también en el Fútbol Club Barcelona. Y Martín Pose, el mítico delantero del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Como decimos, Coluso compartía generación en las categorías inferiores de la selección albiceleste con estos jugadores, y es que en aquel momento, como bien hemos dicho antes, Coluso era una de las grandes promesas del fútbol argentino, comparándose incluso con el astro argentino mayor, podríamos decirlo así, como fue Diego Armando Maradona, con el que, por cierto, Gonzalo, hay una curiosa anécdota que une a Maradona con Coluso. Efectivamente, Maradona siempre tiene una anécdota, siempre hay una anécdota para sacar a Maradona a la luz, una figura imborrable por muchísimas cosas, y pues Coluso, que era comparado, ¿no?, como yo creo que es un poco una especie de losa incluso que puede llegar a ser para los futbolistas argentinos que despuntan bastante jóvenes, que es esa comparación, ¿no?, que se viene tan al uso con Maradona o con Lionel Messi, ¿no?, ya en este caso. Pues Coluso no solo sería comparado con Maradona, sino que tendría una curiosa anécdota con él, y es en el torneo Apertura de 1995, tras un empate a 2 contra Boca Juniors en la Bombonera. Maradona, que en esos momentos pues comenzaba, bueno, aún estaba quizá en el periodo de sanción después del Mundial de 1994, pero ya empezaba a estar su futuro muy relacionado a Boca Juniors. Maradona hizo parar el autobús del club rosarino y pidió subir para felicitar al bueno de Coluso por el grandísimo partidazo que haría aquel día en la Bombonera. Así fue, asimismo Coluso, o el Chiri, como era uno de los apodos que tenía este futbolista argentino, como decimos el Chiri, como también era conocido, pues bueno, formó parte del plantel de Rosario Central, que fue campeón de la Copa Conmebol del año 1995, en la que Rosario Central se impuso en la final al equipo de Atlético Mineiro. Y nos vamos a detener un poco en este encuentro porque se trata de un partido histórico, ya que Rosario Central logró levantar el título tras empatar nada más y nada menos que un 0-4 en contra y terminar venciendo en la tanda de penaltis. Y es que en aquel equipo de Rosario Central donde jugaba Coluso, pues bueno, algunos de sus compañeros eran por entonces jugadores que acabaron convirtiéndose en futbolistas de la talla de Roberto Bonano o el Pato Abondancieri, que eran los porteros del equipo y que seguramente a todos nos suena, pues bueno, porque Roberto Bonano llegó a ser el portero del Barça y el Pato Abondancieri lo recordamos sobre todo por su etapa en el Getafe. Y es que, Gonzalo, tras este título que consigue Coluso en el año 95 con Rosario Central, es cuando tenemos ya que saltar de ahí al verano de la temporada 1996-1997, porque podríamos decir que es entonces cuando se produce un punto de inflexión en la carrera futbolística de Coluso. Efectivamente, un Coluso que iba en una progresión imparable, cuesta arriba, deslumbrando en el fútbol argentino con Rosario Central. Le llegaba el momento de dar el salto a Europa y nada más y nada menos que a España, rumbo a Sevilla. Un Sevilla que en el verano anterior pues había perdido a Davor Zucker, que era su gran estrella, y que estaba un poco en un proceso de recomposición después de la marcha de Luis Cuervas y aquel Sevilla por el que pasaron tantas estrellas, ¿no?, como Zamorano, Zucker, Anton Polster, por supuesto Maradona. Pues ese Sevilla un poco en un proceso de reconstrucción que acabaría bastante mal, con De Caldas en la presidencia, pues fichaba a Coluso como uno de sus fichajes más mediáticos, y es que llegaba a Sevilla la principal promesa del fútbol argentino en ese momento. Y llegaba a Sevilla, como decimos, por la cantidad de 200 millones de pesetas. El que era apodado como heredero de Maradona fue lo que le costó al Sevilla el pase desde Rosario Central. Y es que este conocido como, decimos, heredero de Maradona, según cuentan, llegó a estar incluso en la mente de Cruyff para fichar por aquel Barcelona del Dream Team. Pero el Sevilla, que como ya hemos recordado anteriormente, estaba presidido por González de Caldas y con Camacho
en el banquillo se adelantaba y firmaba a la joven perla argentina. Un Sevilla que, como decimos, estaba en un proceso de reconstrucción y que además había vivido una situación convulsa la temporada antes, porque había evitado el descenso administrativo a Segunda B con aquella famosa manifestación en el mes de agosto y aquella salvación in extremis de Sevilla y Real Club Celta de Vigo. Al respecto, Gonzalo, de lo que contabas de Johan Cruyff, según cuentan algunas fosas marianas, lo podríamos denominar así, el mítico jugador y entrenador holandés llamó al club sevillano para felicitarle por el fichaje de aquel prometedor argentino. Sí, Cruyff estaba ahí al quite y siempre pendiente de las jóvenes promesas, aunque en su Barcelona acabaría un poquito de todo, porque hay quien salió bien y quien salió menos bien. Sí, pero traemos esto al caso para que nuestros oyentes vean la importancia que tuvo en su día el fichaje de Coluso por el Sevilla, que ha pasado a la historia como un fichaje desafortunado, decepcionante, pero que estábamos hablando entonces de un fichaje súper ilusionante, que el Sevilla traía una de las grandes promesas del fútbol argentino. Efectivamente, pero entre la multitud de cuestiones que pueden hacer que el paso de Coluso por Sevilla no sea lo más afortunado posible, pues está en que es un Sevilla muy convulso al que llega, un Sevilla presidido por González de Caldas y entrenado por José Antonio Camacho, que pasaba una época muy complicada y con muchos problemas institucionales, que posteriormente derivarían también en gravísimos problemas económicos y con jugadores bastante exóticos y que darían un nivel muy bajo, como fue el caso de Marinakis, Mornar, Rabadia o Oulida, con los que Coluso compartiría vestuario. Lo que provocó la llegada de Coluso es que ante este plantel tan exótico de jugadores de un perfil muy bajo, de un poco una trayectoria extraña, pues Coluso era quizá esa esperanza entre el resto de sus compañeros. Sin embargo, Gonzalo, como decimos, en esta transferencia, como decíamos antes, en esta transferencia al Sevilla es cuando va a truncarse esta prometedora carrera del argentino. Exactamente, y es que Coluso en Sevilla solo llegaría a disputar 6 partidos, concretamente el tiempo que transcurrió desde su fichaje hasta estallar un escándalo que torpedearía para siempre la carrera de este prometedor jugador argentino, especialmente en Sevilla. Efectivamente, y vamos a explicarle a nuestro oyente qué fue exactamente lo que ocurrió en esa transferencia y lo que hizo que se truncara no solamente su etapa en Sevilla, sino seguramente es lo que marcó a Coluso para siempre y lo que hizo que se truncara para siempre su carrera futbolística. Efectivamente, y es que tenemos que recordar que estamos un poco en ese momento del fútbol de los 90, ¿no? En el que el fútbol ha explotado definitivamente mediática y económicamente, con muchos agentes y muchos propietarios de clubes, no solo presidentes, sino propietarios sobre todo, de un perfil un tanto extraño, un tanto... porque los había quienes eran más mediáticos, como es el caso del Opera, ¿no? De Jesús Gil, pero en líneas generales el fútbol de los 90 tenía mucho de gente interesada que se acercaba a los clubes, que intentaba sacar el máximo rédito económico de maneras un poco oscuros todo lo que rodeaba, y es el caso de lo que ocurre con González de Caldas y los agentes futbolísticos en esta operación de Coluso. Y es que apenas un mes o 2 meses después de su fichaje por el Sevilla, sale a la luz que se habían falsificado firmas y sellos del club argentino, provocándose un sobrecoste en la operación que llamaba bastante la atención. Sus derechos se habían comprado a Rosario Central por $500.000. Sin embargo, la cifra que salió a la luz por la que Rosario había vendido el jugador al Sevilla fue de $1.700.000, es decir, más de $1 millón de sobrecoste. Esto se fue complicando y acabaría pasando por las manos de la Federación Española, la AFA, la FIFA, hasta llegar a la justicia ordinaria.
El propio jugador ha declarado que su pase por el Sevilla lo había comprado una empresa suiza de la que él no tenía constancia, y su representante, que en ese momento era un tal Roberto Rodríguez, le avisó de que estaba vendido al Sevilla y que en 48 horas debía de pasar el reconocimiento médico y estar entrenando con el equipo en pretemporada. Coluso, que en ese momento tenía tan solo la edad de 19 años, llegaría al Sevilla y comenzaría jugando de titular en aquel equipo entrenado por José Antonio Camacho, pero que no cuajaría y que los problemas económicos y administrativos lo llevarían al descenso y a Coluso a tener que parar en seco su carrera. Efectivamente, Coluso, con solo 19 años y tras haber dado el salto a Europa, tiene que parar, tiene que dejar de jugar. Es decir, su fichaje al Sevilla no era legal y la FIFA, la justicia, determinaba que Coluso tenía que parar, no podía jugar con el Sevilla. Su representante, como hemos dicho, este tal Roberto Rodríguez, pues bueno, también se vio que no disponía ni de autorización UEFA ni de autorización FIFA para trabajar, y desapareció de un día para otro, dejando de atender las llamadas de su representado, en este caso Coluso. Esto hizo evidentemente que el jugador pasara al ostracismo y bueno, tras esta estafa hizo que crecieran las dudas sobre las capacidades del futbolista. Por así decirlo, la gente dejó de tomarse en serio a Coluso después de verse envuelto el jugador argentino en toda esta trama y tras haber sido engañado fundamentalmente por su agente. A todo esto se le suma una declaración del futbolista que pasó a la historia, porque estas cosas, cuando ocurren sobre todo en una ciudad como Sevilla, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones porque quedan grabadas para siempre. Y es que el argentino no tuvo otra ocurrencia, por así decirlo, que confesar tras su debut en el Sánchez Pizjuán que le temblaron las piernas. Y claro, después de estas declaraciones se le une el escándalo que salta con su representante, con la empresa suiza, y evidentemente pues la afición se comenzó a preguntar que qué clase de futbolista era el que había fichado González de Caldas, y Coluso, que era una auténtica perla, una auténtica promesa del fútbol sudamericano, pues empezó a parar en seco su carrera. Y es que hay que tener cuidado con las declaraciones que se hacen, y ahora creo que está bien sacar a colación unas palabras de Monchi, del director deportivo actual de Sevilla, que dice en su libro El método Monchi, del periodista Daniel Pinilla, el cual recomendamos para aquel que esté interesado en la materia deportiva, en cómo se trabaja desde la dirección deportiva de un club. Fue escrito antes de que Monchi, justo cuando Monchi pasó del Sevilla a la Roma, y Monchi en ese libro decía que a él se refería en este caso a los entrenadores, pero bueno, también es aplicable a los futbolistas, que los mejores entrenadores en rueda de prensa eran los que menos cosas decían, y en este caso los futbolistas estaría bien decirles lo mismo, porque en una ciudad como Sevilla, que se ve el fútbol de una manera muy pasional, que todo se sobredimensiona enormemente, pues estas palabras de Coluso, que posteriormente el jugador ha explicado en entrevistas que se sacaron de contexto, que él estaba ya en Argentina acostumbrado a jugar en estadios de 30.000, 40.000 personas, pero como decimos, son unas declaraciones que sacadas de contexto, que seguramente Coluso pues no debió de decir, marcaron su paso por el Sevilla, y aún se recuerda a día de hoy cuando se habla de Coluso que lo primero que se escucha por la calle si tú dices Coluso es que le temblaban las piernas el día que debutó, cuando esto seguramente no era así, y el futbolista pues lo dijo en un sentido distinto al que se ha tomado posteriormente. Pero bueno, como estábamos hablando de este tema, pues creo que el tiempo ha demostrado que los jugadores y entrenadores, cuanto menos hablen, pues muchas veces casi mejor. Como decíamos, el jugador pasó al ostracismo, se llevó 6 meses nada más y nada menos que sin jugar, hasta que pudo marcharse cedido al Club León de México, cesión de la que volvería para llevarse otra temporada absolutamente entera sin jugar ni un solo minuto con el Sevilla. El club sevillano, pues bueno, trataba de buscarle una salida donde fuera,
pero mientras tanto el argentino pues se quedaba en la grada partido tras partido, llegando incluso el propio Coluso a pedir que le dejaran al menos jugar con el equipo filial. Todos estos acontecimientos hicieron mella en la persona que hay detrás del futbolista, y es que Coluso tuvo que pasar 4 años en tratamiento psicológico, ya que su vida había dado un vuelco sin que él pudiera haber hecho absolutamente nada. Además, por si fuera poco, durante aquella cesión de 6 meses que pasó en el Club León de México, Coluso sufrió una severa lesión de rodilla. No obstante, aquellos problemas judiciales y burocráticos se solucionaron y su carrera continuó, aunque evidentemente ya nunca llegaría a ser aquel gran futbolista argentino que prometía, ¿no, Ignacio? Efectivamente, una vez que se solucionaron los problemas judiciales, el argentino pues pasó a convertirse en uno de estos jugadores trotamundos. Y es que tras aquella cesión al club mexicano y regresar a Sevilla, el jugador finalmente pues saldría del club hispalense para regresar a Rosario Central en el año 1999. Allí Edgardo Bauzá, que posteriormente pues bueno, puede ser conocido porque llegó a ser seleccionador argentino, pues le daría un lugar entre los jugadores que disputaron el torneo Clausura. Tras esta segunda etapa rosarina, el futbolista argentino comenzaría su trayectoria, como decíamos antes, como trotamundos del fútbol, pasando por clubes muy modestos de Inglaterra, Italia, Ecuador, Chile, Venezuela, Argelia, e incluso tendría un retorno al fútbol español. Este capítulo creo que es bastante desconocido, y es que Coluso estuvo entrenando con el Racing de Ferrol, con el equipo gallego, aunque finalmente el equipo de Ferrol terminó descartándolo. Que te descarte el Racing de Ferrol siempre es un duro golpe en la carrera de un jugador, y es que Coluso, tras, como decimos, salir de Rosario Central, pasaría por Atlético Tucumán, Oldham Athletic y Carrerese Calcio, para acabar recalando en Almirante Brown, el club de segunda división argentina. Aquí va a ser otro de los equipos en los que vamos a detenernos un poco, y es que en aquella etapa en Almirante Brown hay que comentarles a nuestros oyentes que tras perder el equipo argentino el clásico local frente a Deportivo Morón, los barras bravas del club de Mirasol invadieron el vestuario y Coluso tomaría la decisión de buscar una nueva salida. Efectivamente, y es entonces cuando se va a marchar a Argelia, un país en el que Coluso va a ser protagonista una vez más de una historia totalmente excéntrica. De verdad que suban el volumen del audio, porque esta historia merece la pena escucharla con atención. Hay que recordar, por poner un poquito en contexto en la situación en la que se encontraba Coluso en este momento, que nuestro protagonista estaba sin agente. Sí, después de lo que sucede en Sevilla, del engaño de aquel Roberto Rodríguez, pues Coluso decide ir por libre y no tener agente. Es entonces cuando le aparece la posibilidad de ir a Finlandia. Pero cuando se decide aceptar la oferta finlandesa, el equipo finés ya había cubierto el cupo de fichas y Coluso pues ya se le había cerrado esta puerta de Finlandia. Y es entonces cuando aparece, Gonzalo, la oportunidad de irse a Argelia. Efectivamente, finalmente es el USM Blida el club que se hace con los servicios de Cristian Coluso. A su llegada al país africano, el argentino se encuentra un club completamente amateur y en el que necesitaba tener el pasodoble argentino. El pasaporte. Estamos en carnaval, pero es el pasaporte. El pasaporte argelino, perdón. O haber jugado en una selección absoluta para poder disputar el campeonato nacional argelino. Coluso se ve sorprendido una vez más también por el plan de entrenamiento del club, que, como decimos, tenía una imagen absolutamente amateur, entrenando únicamente 3 veces por semana. Como si fuera una escuela deportiva, sí, de un ayuntamiento. Efectivamente, el USM Blida, que no les voy a mentir, no lo había escuchado en mi vida antes de hacer este programa, pero que por lo que parece era un club absolutamente amateur a principios del siglo 2000. Además,
la mayor sorpresa, tenemos que decir que no se la llevaría ni siquiera el propio Coluso, y es que la sorpresa llega cuando los dirigentes del club se enteran de que Coluso no había llegado a jugar con la selección absoluta argentina, sino con la juvenil. Es decir, una vez más, Coluso se veía envuelto en una operación llena de engaños, en este caso por parte del empresario que había llevado al jugador argentino al país africano, mintiéndoles a los dirigentes del club argelino, diciéndoles que Coluso había jugado en la selección absoluta y que por supuesto podía jugar el campeonato local. El pobre de Coluso volvía a verse de nuevo en mitad de los tejemanejes de los agentes y los clubes. Los dirigentes de este club argelino le pidieron a Coluso que devolviera todo, absolutamente todo, no solo el dinero de la transferencia, de lo que es el fichaje, sino incluso los billetes de avión que habían llevado a Coluso al país argelino. La forma de presión que tuvo el USM Blida para, como digo, ejercer presión sobre Coluso para la devolución del dinero fue que alojaron a Coluso, según las propias palabras del argentino, en una habitación de un lugar en el que vendían. Es que me río porque de verdad es absolutamente surrealista lo que le ocurre a este futbolista, como decimos. El equipo argelino aloja a Coluso en una habitación de un lugar en el que vendían accesorios de baño y lo tiraron en un colchón. Es decir, ¿dónde metieron a Coluso en Argelia? Señores, yo no sé. entre retretes, grifos y bidés estaba Coluso. No, absolutamente. Este episodio de la vida de Coluso se podría llamar Entre bañeras y bidés. No, es absolutamente, como decimos, surrealista. Es normal que se nos despierte la risa, porque como decimos, sí, Coluso estuvo desde el mes de octubre, cuando llega a Argelia, hasta el 15 de diciembre, donde lograría la libertad. Totalmente, cuando decimos lograría libertad, es que logró la libertad. Estuvo metido en una habitación de un lugar en el que vendían accesorios de baños y donde lo tiraron en un colchón. Es que me hace especial gracia, porque esto está sacado de las propias palabras de Coluso, que lo contó él en una entrevista. Él: me tiraron en un colchón. A mí ese remate de la frase me hace especial gracia. Entonces, como decimos, bueno, el jugador argentino podía moverse dentro de la ciudad argelina, pero no podía salir, porque el club, el USM Blida, le había requisado el pasaporte, por lo cual podríamos hablar prácticamente de un secuestro. Efectivamente, pero es que la cosa no quedaría aquí. Y es que, según cuenta el propio futbolista, el presidente del club iba a visitarlo a diario a aquella habitación, tienda de accesorios de baño, aquello donde metieron a Coluso, que no se sabe, nadie sabe lo que era, ni el propio Coluso, me parece a mí. El presidente del club argelino, como decimos, entraba, se sentaba y le colocaba una pistola de 9 milímetros encima de la mesa, soltándole la pregunta de ¿dónde está mi dinero? El pobre Coluso se veía metido en una historia propia del propio Al Capone, de la mafia siciliana de principios del siglo XX. Absolutamente tremendo el capítulo que acabamos de narrar. Y bueno, Coluso finalmente pues es rescatado por la embajada argentina en Argelia, mientras que la gente que lo había llevado hasta Argelia pues se quedó en París con todo el dinero de la operación. Como estaréis pudiendo comprobar, no ha sido Coluso sin duda el más afortunado en este mundo del fútbol, repleto de agentes e intermediarios, depredadores y carroñeros por completo. No obstante, y después de dejar un poco aparcadas estas risas por el surrealismo de algunos episodios de la vida futbolística de Coluso, como digo, no hay que olvidar que durante su primera etapa en Rosario Central, fue un jugador muy destacado del fútbol argentino. Y ahora sí, Gonzalo, vamos llegando ya al final de su trayectoria. ¿Dónde está Coluso? Bueno, ¿cómo terminó y dónde está Coluso hoy en día? Pues el final de esta brillantísima trayectoria de Coluso, no sé la ironía, llegó en 2009,
cuando se retira en las filas del Atlético Pujato, club muy humilde del fútbol argentino, club de un barrio de Rosario, y a partir de ahí Coluso da el salto a los banquillos, los que llega hasta nuestros días, pues actualmente es entrenador en la 8ª división de Rosario Central, tras haber tenido un preludio en un pequeñísimo club de barrio de Rosario que tiene por nombre San Telmo Funes. Además de esta actividad en los banquillos, Coluso también regenta una tienda de ropa deportiva en la propia Rosario, en su ciudad natal. Efectivamente, así que si necesitan una camiseta o una sudadera, pues pueden, y se encuentran algún día por la ciudad de Rosario, pues pueden ir y comprársela al mismísimo Coluso. Y bueno, Coluso terminó en Atlético Pujato, y también con este recuerdo vamos a acabar hoy estas andanzas de Coluso y esta 8ª entrega de Historias de Fútbol. Lo digo porque se me está viniendo ahora a la cabeza, hubiera sido bastante irónico que Coluso hubiera acabado montando una tienda de accesorios de baño. Hombre, hubiese sido... Y un colchón. Y un colchón, con un colchón. Que la caja registradora esté en un colchón. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí, como digo, llegaron las andanzas de Coluso, y hasta aquí llegó la 8ª entrega de Historias de Fútbol. Espero que hayan disfrutado con este programa en el que hemos querido recordar la convulsa trayectoria de uno de esos cientos de jugadores a los que se le ha puesto la etiqueta de heredero de Maradona, y que precisamente esa etiqueta pues les ha traído más problemas que beneficios. Como bien decía Gonzalo al principio del programa, más que una etiqueta termina siendo una gran losa. Así que, Gonzalo, pues bueno, ya nos vamos. Yo creo que ha sido un programa divertido, un programa interesante, y a mí me ha gustado mucho. Espero que nuestros oyentes pues lo escuchen, este programa y también los anteriores, porque insisto en recordar el programa sobre la Copa de Ferias, que es muy interesante, y que lo recomiendo especialmente. Pues yo he de decir que me ha gustado bastante el programa, porque no lo voy a negar, a mí la anécdota de Coluso en Argelia me hace mucha gracia, no por el Coluso, que pasaría unos meses muy malos, pero la verdad que me hace especial gracia eso del colchón en la tienda de accesorios de baño. Un futbolista que es la máxima expresión de cómo muchas veces el fútbol moderno, no con tantos agentes, tantos clubes, tantas historias, pues acaba destrozando la carrera de futbolistas, incluso dándole grandes problemas en su vida como personas. Un futbolista que apuntaba altísimo y que acabó jugando en un club totalmente amateur, y que, bueno, pues ahora regenta una tienda de ropa deportiva, como hemos dicho antes. Efectivamente, como bien saben, este programa y todos los anteriores lo podéis escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Toda la información y todos los enlaces para escuchar estos programas lo podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, @hist_de_fútbol, y en nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Ya nos despedimos, hasta el próximo programa, que ya iremos avanzando la temática. Vamos a ver qué elegimos, porque yo tenía una pensada, pero parece que vamos a cambiar a última hora. No. Lo que sí, que bueno, respecto al último programa y ha habido algunos días más que una semana, vamos a intentar volver a recuperar el hacer el programa cada 7 días. Sí, efectivamente, a ver si puede ser que para el viernes, sábado que viene lo tengamos ya listo. Yo creo que sí, porque ya el calendario cada vez se va liberando cada vez más. Y nada, yo he de decir que este cambio de última hora en el programa ha sido cosa mía, pero no es un cambio de temática radical, sino un poco una matización, pero sí creo poder adelantar que va a tener que ver con una marca que su traducción, resultaría el toro rojo. El toro rojo, señores. Y no vamos a hablar de tauromaquia, no nos vamos a ir al tendido, no van a sonar los clarines. No. Lo que van a sonar ya lo que suene para terminar las corridas, porque este programa se acaba ya. Yo no sé ya lo que te toca en una plaza toro cuando ya el toro
va arrastrándose. Bueno, que hasta aquí llegó, que espero que hayan disfrutado de este programa y que nos vemos en el siguiente, ya con la 9ª entrega de Historias de Fútbol. Muchas gracias por estar ahí.